En nuestros estudios en Washington, D.C., nos acompaña José Amalio Graterol, es el secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos. José Amalio, bienvenido, buena tarde. Gracias, Carlos, un placer por esta invitación y bueno, un día histórico para Venezuela. La verdad es que el 2026 se ha convertido en día tras día de historia para el país. Después del 3 de enero, que fue extraído quien ha hecho tanto daño a Venezuela, ahora tenemos 12 días después esta reunión, que es la reunión del líder más importante del mundo, el líder del mundo libre, el líder del país más poderoso del mundo y la líder más importante de la historia contemporánea de Venezuela, como es María Corina Machado. Yo estaba, Carlos, a la salida de María Corina Machado de la Casa Blanca y lo que nos dijo a los que estábamos ahí era: el presidente Trump es nuestro aliado para la libertad total de Venezuela. Eso resume la importancia y lo histórico de esta reunión de María Corina Machado y el presidente Donald Trump. ¿Alguna vez imaginaron, José Amalio, que el proceso político de Venezuela, con la ayuda, como tú bien lo dices, del presidente de la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, en este caso Donald Trump, el proceso político que vendría para Venezuela sería así, complejo para algunos, fácil de digerir para quienes ven la política en profundidad y analizan mucho más allá de lo que ve el corazón, ese corazón emocionado de esos venezolanos que tuviste allí en Washington, D.C., que están ansiosos de regresar a Venezuela, que están ansiosos de poder votar en libertad, de poder expresarse sin que eso signifique ir a parar a una mazmorra del régimen de Venezuela. ¿Cómo van entendiendo ustedes el proceso planteado así como es bajo la fórmula de Donald Trump? Mire, Carlos, yo creo que hay mucha madurez en el pueblo venezolano. Los venezolanos tenemos ya casi 27 años viviendo una desgracia generalizada. Un país donde la gente se arruinó, un país donde la familia se separó y realmente el pueblo venezolano se ha convertido en un analista político. Cualquier persona que está viendo lo que está viendo hoy sabe que el proceso es un proceso difícil, sabe que hay que desmontar una organización criminal global que está en el poder y posiblemente muchísimos no nos imaginábamos que sería con la extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores que empezaría en los momentos decisivos para el desmontaje que le corresponde, según ha dicho el presidente Trump, a Delcy Rodríguez y ver que el día de ayer esta señora, quien tiene que la labor de barrer la basura de ese sistema criminal y de mafias que hay en Venezuela para que luego venga una democracia, está cumpliendo con lo que dice el presidente Trump. Es importante ver que eso está ocurriendo ahora, pero ver la reunión, que yo decía, no es una reunión de Donald Trump con María Corina Machado. Es una reunión de Donald Trump con 30 millones de venezolanos, porque seguro estamos que María Corina Machado entró a esa reunión con 30 millones de venezolanos en su corazón, en sus manos, en su pensamiento y en su alma. Ella sí representa a los venezolanos y escuchar de su boca, saliendo de la Casa Blanca, una reunión que era algo que todo el país y muchas partes del mundo estaba esperando que se diera y habían analistas que decían que podía ser un fracaso, que podía ser bien, no terminaban de llegar a este punto que llegamos hoy, escuchar que María Corina dijo: el presidente Trump es nuestro aliado para la libertad total de Venezuela, tiene un significado muy grande, muy fuerte para todos los venezolanos. Este proceso empezó y no hay vuelta atrás. Lo que viene en adelante es la libertad total de Venezuela, un proceso democrático en Venezuela y esa nueva Venezuela que será tierra de gracia. Yo creo que muchos no nos imaginamos que esto ocurriría así. Los venezolanos hicimos todo lo que estaba en nuestras manos con elecciones, protestas, si se quiere, no había otra cosa más que hacer por las vías pacíficas y convencionales por los ciudadanos, y muchas veces dijimos: solos no podemos, este problema ya no es solo de Venezuela, y el presidente Trump entendió que no podía a 2 horas y media de su país haber una
organización narcotraficante y terrorista global que dominara a ese país y que además de eso utilizara la droga como arma contra los Estados Unidos y enviara a criminales a este país para dañar la seguridad. José Mario, vamos a escuchar... La historia se está escribiendo sola. Perdón, perdona que te interrumpa. Quería invitarte a escuchar nuevamente lo que decía María Corina Machado, también a nuestros televidentes, lo que decía María Corina Machado una vez que salió de la reunión con Donald Trump. Orgulloso de ti. Contamos con el presidente Trump para la libertad. La lectura que cada venezolano debe hacer de esas palabras, José Amalio. Hay quienes a veces, por el tema de Delcy Rodríguez, porque todavía sigue al frente del Ministerio de la Defensa, porque tiene allí una persona que ella manda, por algunos comentarios que hace de cuando en vez, la gente se desanima. Pero ¿cómo debemos entender este mensaje que solo dura 7 segundos? Me decía el productor de esta emisión, 7 segundos dura lo que dijo María Corina Machado, que fue el mensaje que le dio Donald Trump, que cuentan con él para recuperar la libertad de Venezuela. Ese mensaje tiene 3 palabras claves. Contamos con el presidente Trump, libertad y total. Es decir, la libertad absoluta significa que no estarán los criminales que han hecho daño al país. Que eso que atormenta a los venezolanos, ver a Diosdado Cabello aún tratando de generar terror en Venezuela, ver a un Padrino López que es una vergüenza que haya sido militar en su vida, porque eso es lo que siente el país. Y ver también a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez, a la gente le molesta. Pero esto que dijo María Corina Machado se resume en que esto es algo muy momentáneo y que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela. Y el presidente Trump está claro que mientras estén los presos políticos, que existan presos políticos en Venezuela, mientras los colectivos del terror estén en las calles armados, dañando al pueblo venezolano, no habrá libertad. Y para que haya libertad, quienes comandan toda esta operación de terror contra el pueblo venezolano deben salir, deben ser neutralizados, así como fue neutralizado Nicolás Maduro y Cilia Flores, deben ser neutralizados, deben salir, deben ser arrestados, pero el hecho de que la líder fundamental de todo este proceso de liberación en Venezuela le diga al país y al mundo que podemos contar con el presidente Trump para la libertad total de Venezuela, es un mensaje muy claro. Es que vamos hacia esa libertad, vamos hacia esa Venezuela, tierra de gracia, volveremos a ser un país democrático, la familia venezolana volverá a estar en su tierra y vamos a generar un país de oportunidades para todos los venezolanos a la cabeza de María Corina Machado. José Amalio Graterol es abogado, en algún momento estuvo vinculado a casos de procesamiento judicial de personas por razones políticas en Venezuela. Allá compartimos mucho en Caracas, José Amalio y yo. Pero quiero llevarte a un comentario que tiene como escenario el tema de la libertad de los presos políticos. Esa cuentagotas, ese gotero para liberar a los presos políticos, es el llanto de un régimen que está amenazado de que debe hacerlo ya, José Amalio. Mire, Carlos, como tú sabes, y bien lo sabes, como dijiste ahorita, nos reunimos muchas veces en Venezuela, me entrevistaste muchísimo, sobre todo con el caso de la jueza Fiuni, que es lo que marca el momento en que en Venezuela no hay justicia ni Estado de Derecho. No son presos políticos ni siquiera, son secuestrados políticos, son rehenes del régimen. Y eso que están haciendo ellos poquito a poco es tratar de cumplir la orden del presidente Trump poco a poco para ganar tiempo. Los venezolanos sabemos que estos señores son expertos en ganar tiempo y es lo que han venido haciendo durante años, pero que sigan soltando presos políticos, que hablen de abrir la embajada de los Estados Unidos, que permitan que el petróleo, esos 30 millones de barriles, el dinero, más de 4.000 millones de dólares, lo administre el presidente Donald Trump. No solamente es el llanto de esos criminales que están de salida en el poder, sino que es que saben que su fin está muy cerca y tratan de ganar tiempo. Nosotros los venezolanos exigimos la libertad inmediata de todos los secuestrados y rehenes políticos que hay en Venezuela, que nunca debieron estar privados de su libertad simplemente por pensar distinto o por apoyar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Pero como te dije hace rato, también exigimos el desarme
de los grupos parapoliciales, que tiene además un responsable, que es Diosdado Cabello, y que va a tratar en todo momento de entorpecer la libertad de Venezuela. Yo creo que sin presos políticos, con presos políticos, con colectivos en la calle y con Diosdado Cabello, no podemos llegar a la libertad. Pero escuchar que María Corina dijo que contamos con el presidente Trump para la libertad total de Venezuela, quiere decir que está absolutamente claro en lo que está ocurriendo en Venezuela, y además está absolutamente claro de que María Corina Machado es la líder del pueblo venezolano. Pero pareciera, José Amalio, que en el régimen, Diosdado Cabello, los jefes de esos mal llamados colectivos en Caracas han escuchado el mensaje que emiten en los Estados Unidos, en el norte del continente, porque he visto varios videos, varias declaraciones en las que Diosdado Cabello dice no hay colectivos en las calles, pareciera que está recogiéndose o tiene la intención de hacerlo, y también he visto algunos de esos jefes de los colectivos diciendo no hemos salido a amedrentar, como salvando lo que tú y yo sabemos antes de. Y antes de pudiera ser la misma prisión que ellos fomentaron para miles de venezolanos honestos y decentes. Mira, a lo mejor estratégicamente están replegados, pero el país entero sabe que tienen armas, que recibirían órdenes de Gran Cuarteaga o de Diosdado Cabello para arremeter contra la población venezolana. Por lo tanto, creo que uno de los pasos fundamentales debe ser el desarme de esos criminales que jamás debieron existir. Son simplemente grupos parapoliciales que sistemáticamente han generado terror en la población venezolana. Eso hay en Venezuela, eso existe en Venezuela, con una declaración del jefe de esos paramilitares, parapoliciales o colectivos del terror, como lo es Diosdado Cabello. Nadie puede creer. En la palabra de ese señor, nadie puede creer. Estarán replegados en este momento. Hay que desarmarlos y retirarlos de las calles de Venezuela. Las armas en Venezuela no pueden estar en manos de criminales que han hecho muchísimo daño a los venezolanos. Por eso tiene que ser un segundo paso después de la liberación o simultáneamente mientras se libera la totalidad de los secuestrados políticos del Cartel de los Soles, que lamentablemente es un grupo insurrecto que está en el poder en Venezuela. Pensando, José Amalio, ya para finalizar esta entrevista hoy en la tarde, pensando en la tercera fase del plan de Estados Unidos para la recuperación y reconstrucción de Venezuela, para la vuelta a la democracia, que de eso ha hablado el presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio. Pensando en esa transición, la gente ya comienza, cuando hablo de la gente hablo de millones de venezolanos que están por fuera de Venezuela por necesidad, pensando en qué va a quedar en los cuarteles de Venezuela en un escenario donde no esté el PSUV en Miraflores. ¿Qué mensajes tienes tú para esos venezolanos a quienes les preocupa lo que va a quedar en los cuarteles, los mandos militares y policiales, por ejemplo, que son las herramientas de persecución del régimen de Venezuela? Yo creo que lamentablemente para todos los venezolanos la Fuerza Armada venezolana lo que genera es vergüenza al país. Yo creo que dentro del plan de recuperación de Venezuela tiene que haber una reforma absoluta de lo que es la Fuerza Armada Nacional, empezando desde las insignias. Ya no podemos hablar de soles, o tendríamos que cambiar eso, porque cuando se habla de soles se habla de narcotráfico, de criminales, de tráfico de personas, de tráfico de oro, de contrabando de petróleo y de riquezas venezolanas. Han sido los grandes cómplices de que esa organización criminal llamada el Cartel de los Soles haya hecho de Venezuela el santuario del crimen internacional. Entonces, yo le pido a los venezolanos que no se preocupen, que para todas y cada una de las áreas en Venezuela, el Plan Venezuela Tierra de Gracia y el equipo multidisciplinario que dirige María Corina Machado tiene planteado cómo se va a reformar todas y cada una de las instituciones. No es solamente la Fuerza Armada, son todas las instituciones. Es el Poder Judicial, es una Asamblea Nacional que se convirtió en una locura, donde no legislan, donde no representan al pueblo, sino sus intereses. Eso no debe existir. Además, es espuria esa Asamblea Nacional. Un CNE donde se respete la voluntad del pueblo venezolano y no una payasada como la que vimos el 28 de julio con un Elvis Amoroso, con una servilleta que le dijeron para que dé el resultado. Entonces, yo lo que le pido a los venezolanos es que continúe la confianza y que tengamos un poquito más de fuerza, porque falta muy poco
está pasando lo que todos queremos, que no es otra cosa que la liberación de Venezuela y de los venezolanos, para que volvamos a ser un país donde la gente pueda reír en las calles. Hoy, en pleno siglo XXI, en Venezuela la gente tiene que salir a las calles sin celulares, porque si cuerpos parapoliciales como los colectivos o cuerpos policiales que lamentablemente están del lado de los criminales, revisan los teléfonos celulares de las personas, y si tienen algo donde apoyen al presidente Trump o lo que ocurrió el 3 de enero, y me imagino que lo que ocurrió hoy en la Casa Blanca, simplemente privan de libertad a las personas por tener celular. Entonces hoy en Venezuela, en este momento que estamos viviendo, donde estamos aquí en Washington, en pleno lugar de la tecnología y de los avances, los venezolanos tienen que salir a la calle sin celulares, porque los criminales revisan su privacidad para ver si apoyan o no a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y la verdad es que más del 80% de los venezolanos, se ha hablado del 90% de los venezolanos, apoyamos todo lo que viene ocurriendo, no solamente desde el 3 de enero, sino desde el 22 de octubre, el 23, desde el 28 de julio y ahora el 3 de enero y hoy, que también es un día histórico para los venezolanos. Esa cumbre, esa reunión entre la líder de todos los venezolanos y el hombre más poderoso del mundo, que está dispuesto a ayudar al pueblo venezolano. En pantalla, José Amalio Graterol, secretario político de 20 Venezuela en Estados Unidos, a quien le agradezco mucho haber compartido con nosotros. Un fuerte abrazo, José Amalio. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Y muy pronto los medios de comunicación en Venezuela también serán libres. Volveremos. Gracias. Gracias, José Amalio.